Buenas tardes, conseller Soro, en esta semana tan importante al aragonés con la nueva grafía que facilitará su mostranza y aprendizaje y deseo como diputado buenos trangos, ¿no? Firme está la recuperación de la lengua nuestra y de su oficialidad. Para los del PP. Buenas tardes, consejero Soro, y en esta semana tan importante para el aragonés que presenta la nueva grafía de la lengua aragonesa, que esperemos que sea importante para su aprendizaje y su enseñanza y bueno, como diputado pues que deseo que aporte, ¿no?, para la recuperación de nuestra lengua y su oficialidad, que la veremos. Y ahora vamos al turrón, y como veo que ha traído, bueno, como siempre ha traído a toda la consejería, o gran parte de ella, siempre es una borina importante, las comparecencias del conseller Soro, que trae siempre muchos acompañantes, lo cual nos alegra, y además que veo que trae una presentación, con lo cual creo que, a diferencia de otras comparecencias como la de ayer de Joaquín Olona, pues esta yo creo que puede ser hasta fértil, interesante, y que usted traiga novedades, que es de lo que se trata. Cuando nosotros le pedimos que comparezca, como hicimos hace poco con el director general de Movilidad, es precisamente para que nos cuente un poco novedades, para que nos esclarezca las líneas políticas, las acciones que está emprendiendo, y que sobre todo minimicemos la incertidumbre del sector, ¿no?, sobre todo cuando nos convocan a los grupos parlamentarios, pues para plantearnos sus puntos de vista o sus miedos ante propuestas que conocen muchas veces a través de la rumorología tan propia de este pueblo aragonés, y es mejor pues que ese parlamentario cuente lo que hay. Vamos a hablar de transporte por carretera en Aragón, de la situación actual, y partimos pues de una situación negativa, ¿no? O sea, del pez que se muerde la cola. Yo que vivo en 9 de Ebro lo veo todos los días, tengo que venir en transporte privado por las pocas frecuencias a disposición, pocos viajeros, poca rentabilidad, cuestan mucho las líneas deficitarias, y al final eso pues redunda en que nos metemos en un círculo vicioso en el cual cada vez hay menos gente que utiliza el transporte público, y dejamos a una parte importante de los aragoneses que no disponen de vehículo propio, como puede ser en mi caso, pues que dependen de pocas frecuencias, ¿no? Y realmente el transporte público pues no se está considerando como lo que es un derecho fundamental, el derecho a la movilidad, un servicio público que cualquier gobierno, cualquier administración tiene que acometer para que, da igual donde vivas en Aragón, si es en una gran ciudad o es en un pequeño pueblo, pues tengas los medios de transporte públicos suficientes pues para ir al médico, para visitar a un vecino o para ir a comprar donde quieras. Se ha planificado mal el transporte en carretera, y el motivo de la comparecencia pues sobre todo es que nos cuente si definitivamente y por fin su consejería ha decidido qué modelo va a proponer. Sabemos que hay diferentes opciones, que hay un estudio de la Universidad de Zaragoza que se presentó hace un tiempo con la Asociación de Transportes de Viajeros de Autobuses en Aragón, las zonas, ¿no?, que mejoraban en aras de la eficiencia el sistema actual, que ahorraría en coste, que gestionaría un único operador en diferentes zonas, que mejorarían los ingresos, y de alguna manera se mejorarían algunos de los problemas que actualmente tiene el sistema de transporte por carretera, sobre todo lo que tiene que ver con malas conexiones de las cabeceras de la comarca, la baja periodicidad y poco ajustada, la coincidencia con rutas escolares regulares, y lo que decía al principio, sobre todo, que es lo principal, que es la paulatina pérdida de usuarios, que es algo que hay que frenar y revertir como podamos. La pregunta primera es evidente, se le hice también al director general de Movilidad, que hoy también nos acompaña, cuál es la valoración de ese estudio, si lo van a seguir a rajatabla, si van a implementar las concesiones zonales, si va a centralizar el Gobierno de Aragón estos servicios, o, como leo hoy en los medios de Huesca, pues veo que ya ha habido novedades, ¿no? Y me alegra verlas, la verdad. No habrá gestión conjunta del transporte escolar y de viajeros. Ya es una novedad, porque cuando nos reunimos con las pymes del transporte ostense, pues nos transmitían su preocupación, como comparecieron además aquí delante de todos los grupos parlamentarios, y transmitieron eso exactamente, pues que sustituir las concesiones lineales por zonales, ellos lo veían como peligrar los puestos de trabajo pues de los... Bueno, luego usted lo explica mejor, ya que ha quedado con ellos, pues igual tiene más información. Podría poner en peligro los puestos de trabajo de la gente que actualmente, a día de hoy, son los que están de alguna manera dando ese servicio, ¿no?, sobre todo en comarcas de montaña y en zonas bastante despobladas, que en un sistema en el cual en el concurso, pues lógicamente las grandes empresas logísticas serían beneficiadas, ¿no?, por el volumen, digamos, de autobuses y de negocio que se ofertaría, pues se verían relegadas, ¿no? Eso por una parte.
Por otra parte, la noticia que hace referencia hoy Radio Huesca, ya que la estoy leyendo prácticamente recién publicada, habla de que no van a hacer la integración con las rutas escolares, ¿no? Con el sistema de transportes escolares. Cuéntenos si eso ya es una decisión, cómo lo plantea al respecto. Ya que está también el gerente del consorcio de transporte del área de Zaragoza, y siendo que Zaragoza es tan importante en lo que respecta a la situación actual del transporte por carretera, pues que me cuente si tienen ya el plan, las directrices, cómo van a hacer para evitar duplicidades, cómo van a hacer para gestionar las líneas que son de varias comunidades autónomas, los desajustes en algunos servicios, en algunas zonas de Zaragoza especialmente. Le quería preguntar por las concesiones que tiene usted que ofertar, qué plazos baraja. Ya sabemos que van con retraso, pero si nos puede dar un plazo ya concreto de cuándo va a sacar los nuevos pliegos y por cuántos años, ¿no? Para conocer sobre todo las reglas del juego y que en sede parlamentaria, pues no solamente a través de los medios de comunicación o a través de los actores sociales implicados, pues podamos conocer qué es lo que tiene previsto. Y por último, en esta primera intervención, porque la verdad me apetece bastante escucharle a usted, ya que veo que va a venir con novedades, preguntarle por el taxi, ya que es otro colectivo que ha venido a estas Cortes de Aragón y nos han propuesto a todos los grupos parlamentarios una ley aragonesa del taxi que a día de hoy no existe. Pues que nos cuente si tiene previsto el Gobierno presentarla, si no le gusta, cuál sería la posición del Gobierno de Aragón si la presentáramos a alguno de los grupos parlamentarios, como incluso ya hemos amenazado en esta misma comisión. Amenazado me refiero en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, que si tarda el Gobierno, pues seguramente la oposición la traeremos. Así que yo creo que me voy a reservar las opiniones a lo que nos presente y le agradezco de antemano que venga con los deberes hechos y con ganas de exponer al detalle la situación del transporte por carretera en Aragón. Gracias.